La venganza de Alejandro Rivas fue servida en el altar, sellada con un anillo de diamantes y un beso tan frío que le congeló el alma a Sofía. Él la culpaba por la muerte de su hermano, la veía como la serpiente que había destruido su paraíso. La ató a él con votos matrimoniales, no por amor, sino para tenerla cerca y castigarla cada día con el veneno de su desprecio. Se prometió a sí mismo convertir su vida en un desierto, sin saber que dentro de ese desierto, el más inesperado de los sentimientos estaba a punto de florecer, despertado no por la bondad, sino por el fuego abrasador de los celos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El dolor de Alejandro Rivas era un animal salvaje, una bestia negra que se había instalado en su pecho el día que enterró a su hermano pequeño. Desde entonces, el mundo había perdido su color, reduciéndose a una escala de grises cenicientos. Cada rincón de la vasta mansión Rivas, un palacio de mármol y cristal que se alzaba sobre las colinas como un testamento del poder de su familia, le recordaba a Mateo. La sala de juegos con la consola que ya nadie encendía, la piscina donde sus risas habían hecho eco durante los veranos, el garaje que todavía olía débilmente al aceite de la motocicleta con la que se había matado. Y en el centro de ese universo de dolor, como la causa de todo el mal, estaba ella, Sofía. La veía en sus pesadillas y en sus horas de vigilia, con sus ojos verdes como el jade y su rostro de ángel inocente que, para él, era la máscara de un demonio. La culpaba. Con cada fibra de su ser, la culpaba. Estaba convencido de que la acalorada discusión que habían tenido esa noche, una discusión que los empleados habían escuchado a través de las puertas cerradas, había empujado a Mateo a salir disparado en esa motocicleta, a tomar las curvas de la carretera de la costa a una velocidad suicida. Para Alejandro, forjado en la lógica fría de los negocios y en la creencia inquebrantable en la lealtad familiar, la conclusión era simple: Sofía, la ambiciosa prometida de su hermano, la chica de una familia modesta que había escalado hasta los Rivas, era la responsable de la destrucción de su familia. El aire en la sala de juntas de la corporación Rivas era espeso y olía a caoba vieja y a tensión. Don Ricardo Montero, el abogado de la familia y el albacea del patriarca, don Fernando Rivas, se aclaró la garganta. El clan Rivas estaba reunido al completo. Estaba Matilde, la matriarca, una mujer elegante cuyo dolor había añadido nuevas líneas de dureza a su rostro. Estaba Ignacio, el primo de Alejandro, un hombre de sonrisa fácil y ojos calculadores que nunca ocultó su ambición por el control del imperio. Y estaba Alejandro, una estatua de ira contenida, vestido con un traje negro tan oscuro como su humor. Ricardo desdobló el testamento del abuelo con un susurro de papel viejo. Como sabéis, don Fernando era un hombre de tradiciones, un hombre que creía que la familia era el pilar de todo. Su mayor temor era que, tras su muerte y la de sus hijos, las riendas del conglomerado cayeran en manos ajenas o se diluyeran por disputas internas. El abogado hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. Por ello, incluyó una cláusula de hierro, para asegurar la continuidad y la estabilidad de la empresa bajo un liderazgo fuerte y unificado. La sala entera contuvo la respiración. Según el artículo 37, la totalidad de las acciones de control, el puesto de presidente ejecutivo y la herencia principal, pasarán a su nieto mayor, Alejandro Rivas, con una única e ineludible condición. Alejandro sintió un mal presentimiento. Su abuelo era un estratega brillante, pero también un autócrata que movía a su familia como piezas de ajedrez. La condición, continuó Ricardo, su voz resonando en el silencio, es que, en un plazo no superior a 3 meses desde la lectura de este testamento, Alejandro Rivas debe contraer matrimonio con la mujer que su hermano, Mateo Rivas, había elegido como su futura esposa. Debe casarse con la señorita Sofía Larrea. El mundo de Alejandro se detuvo. Un zumbido sordo llenó sus oídos. Por un momento pensó que había oído mal. Miró a su primo Ignacio, cuya mandíbula estaba apretada con una furia mal disimulada, había perdido la partida.
Miró a su madre, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y un extraño cálculo. Luego su mente procesó la orden en su totalidad. Casarse. Casarse con ella. Con la mujer que odiaba más que a nada en el mundo. La mujer que había matado a su hermano. La idea era tan monstruosa, tan repulsiva, que una risa amarga y seca escapó de sus labios. Era una broma macabra de su abuelo desde la tumba. Pero entonces, mientras la indignación hervía en su interior, otra emoción, más fría y oscura, comenzó a filtrarse. Venganza. El testamento de su abuelo no era una cadena, era un arma. Un arma que le entregaba a su enemiga en bandeja de plata. No tendría que desterrarla de su vida, podría encerrarla en ella. Podría atarla a él, a la familia que había destruido, y hacerle pagar cada día de su vida con el precio de su libertad. Una sonrisa glacial se dibujó en los labios de Alejandro. La idea ya no era repulsiva. Era perfecta. Sería su esposa, viviría bajo su techo, llevaría su nombre, y cada mirada, cada palabra, cada silencio, sería un recordatorio constante de su culpa. Sería su jaula de oro. Un infierno helado del que nunca podría escapar. Sofía vivía en un limbo de pena y miedo desde el accidente de Mateo. Había perdido al hombre que amaba, a su alma gemela, un espíritu libre y bondadoso que había sido su refugio del mundo. Y para colmo, tenía que soportar las miradas de odio de Alejandro, un hombre al que siempre había respetado desde la distancia pero que ahora la veía como una asesina. La llamada del abogado Montero para reunirse con ella en la modesta casa de sus padres la tomó por sorpresa. Sus padres, Elena y Carlos Larrea, estaban ahogados por las deudas. El pequeño negocio de carpintería de su padre había quebrado después de una mala inversión y un diagnóstico de una enfermedad cardíaca que le impedía trabajar. El peso de mantener a su familia recaía enteramente sobre los hombros de Sofía. Cuando el abogado, con una delicadeza ensayada, le explicó la cláusula del testamento y la subsiguiente propuesta de Alejandro Rivas, Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Casarme, con Alejandro», susurró, incrédula. «Él, me odia. El señor Rivas está dispuesto a cumplir la voluntad de su abuelo. Y, debo añadir», dijo el abogado, abriendo un maletín, que como parte del acuerdo matrimonial. Él está dispuesto a asumir la totalidad de las deudas de su familia y a proveer a su padre del mejor tratamiento médico disponible, de por vida. Era un chantaje. Un chantaje cruel y brillante. Le ofrecía la salvación de su familia a cambio de su alma. Sabía por qué Alejandro lo hacía. No era por deber, ni mucho menos por piedad. Era un castigo. Y aún así, ¿qué opción tenía? Ver a su padre consumirse por la preocupación, perder la casa que había sido su hogar toda su vida, no podía. Su amor por su familia era más fuerte que su miedo a Alejandro. Esa noche, él fue a verla. Aparcó su lujoso coche negro frente a la humilde casa de Sofía, un depredador invadiendo un territorio ajeno. Sofía salió a recibirlo al pequeño porche, para evitar que sus padres presenciaran la humillación. Alejandro salió del coche y se acercó a ella, alto e imponente en la penumbra. No le dio las buenas noches. Sus ojos, fríos como el acero, la recorrieron de arriba a abajo. Montero me ha dicho que ya te ha explicado la situación. Su voz era grave, sin emoción alguna. Quiero escuchar los términos de tu propia boca, dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. Cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto de autoprotección. Los términos son simples, dijo él, acercándose un paso más. Olía a colonia cara y a poder. Te casarás conmigo. Vendrás a vivir a mi casa, la casa que le arrebataste a mi hermano. Serás la señora Rivas ante la sociedad. Sonreirás en las cenas de empresa y te portarás como una esposa dócil y obediente. Pero en la intimidad de esas paredes, tú y yo sabremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad, Alejandro? La verdad es que esto no es un matrimonio. Es tu condena. Cada día, cuando te despiertes en la cama de Mateo, porque ahí es donde dormirás, en su habitación, rodeada de sus cosas, quiero que recuerdes que estás ahí porque lo mataste.
Cada lujo que disfrutes, cada vestido que lleves, será un recordatorio del precio que le pusiste a su vida. Yo salvaré a tu familia de la ruina, y a cambio, tú me darás tu vida. La crueldad de sus palabras era tan afilada como un cristal roto. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Yo no maté a Mateo. Lo amaba. Una mueca de desprecio torció los labios de Alejandro. Amaba su fortuna, su apellido. Discutisteis esa noche, lo empujaste a su muerte con tus exigencias egoístas. Eso no es verdad. La discusión no fue sobre eso, protestó ella, desesperada. No me interesa tu versión, Sofía. Mi veredicto está dictado. ¿Aceptas los términos, sí o no? Él estaba tan cerca ahora que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La ira, el dolor, y algo más, una intensidad casi física, emanaba de él. Ella levantó la barbilla, mirándolo directamente a esos ojos sin alma. Por su padre. Por su madre. Acepto. Él asintió lentamente, una vez. Una chispa de triunfo helado brilló en sus ojos. Bien. La boda será en 2 semanas. Prepárate. A partir de entonces, serás de mi propiedad. Se dio la vuelta sin una palabra más y se marchó, dejándola en el porche, temblando, sola con la certeza de que acababa de venderse al diablo. La boda fue un asunto rápido y frío en un juzgado, con solo la familia más cercana como testigos. Sofía llevó un sencillo vestido color crema que su madre le había arreglado. Alejandro, un traje oscuro que parecía más apropiado para un funeral que para una boda. No se miraron durante la ceremonia. Cuando el juez dijo puede besar a la novia, Alejandro se inclinó, su rostro era una máscara impasible. Su boca rozó la de ella, un contacto gélido y fugaz que fue más un insulto que un beso. El viaje a la mansión Rivas fue en un silencio sepulcral. Cuando llegaron, el personal estaba alineado en el vestíbulo, encabezado por Elena, el ama de llaves de toda la vida, una mujer de rostro amable que miraba a Sofía con una mezcla de pena y curiosidad. Elena, esta es mi esposa, Sofía. Muéstrale la habitación de Mateo. A partir de ahora será la suya. Y asegúrate de que se familiarice con las reglas de la casa. Con esa orden despectiva, Alejandro subió las escaleras hacia su propia ala de la mansión, dejándola sola en el enorme y silencioso vestíbulo. Se sentía como una prisionera llegando a su celda. Esa noche, Sofía exploró la habitación de Mateo, que habían dejado intacta. Sus libros, sus fotos, su ropa todavía en el armario. El dolor la golpeó con la fuerza de una ola, fresco y punzante. Se acurrucó en la enorme cama, abrazando una de sus almohadas, que aún conservaba un rastro de su aroma. Lloró en silencio hasta que se quedó dormida. Un ruido la despertó en mitad de la noche. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Alejandro estaba de pie en el umbral, recortado por la luz del pasillo. Llevaba solo un pantalón de pijama de seda negra, su torso desnudo y musculoso brillando en la penumbra. En su mano, sostenía una botella de whisky. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, sumiéndolos en la oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor de la luna a través de las cortinas. El corazón de Sofía empezó a latir con una fuerza desbocada, una mezcla de miedo y una extraña y prohibida expectación. Esta fue su habitación favorita, dijo él, su voz ronca por el alcohol y la pena. Le encantaba esta vista. Se acercó a la ventana, dándole la espalda. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Es mi casa. Voy a donde me plazca. Quería ver si ya te habías acomodado en el nido que destruiste. Se giró y la miró. Sus ojos parecían pozos oscuros y atormentados. Caminó lentamente hacia la cama, como un depredador acechando a su presa. Sofía se encogió, retrocediendo contra el cabecero. ¿No te basta con la humillación diaria? ¿También tienes que venir a torturarme por la noche? Quizás sí. Quizás me gusta verte asustada. Te hace parecer menos arrogante. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. Estaba tan cerca que podía oler el whisky en su aliento. Él extendió la mano, y Sofía se estremeció,
pero no la tocó. Sus dedos rozaron la almohada a su lado. «¿Esta almohada aún huele a él?», preguntó, su voz repentinamente quebrada. La pregunta la desarmó. Por un instante, la máscara de odio se deslizó y vio al hombre destrozado que había debajo, al hermano que había perdido a su otra mitad. «Un poco», susurró ella. Él cerró los ojos, una expresión de puro dolor cruzó su rostro. El silencio se estiró, cargado de tensión. La proximidad de su cuerpo, la intimidad forzada de la situación en la oscura habitación, creó una extraña energía entre ellos. Odio y dolor, sí, pero también una conciencia física innegable. La anchura de sus hombros, el leve movimiento de su pecho al respirar, el poder que emanaba de él. Alejandro abrió los ojos y se fijó en la boca de ella. «¿Sabes?», dijo en un susurro peligrosamente suave, «¿qué es lo que más me tortura?». Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Su mano se movió desde la almohada y se posó en la cama junto a la cadera de Sofía, sin tocarla, pero reclamando el espacio. «Que a pesar de todo, de lo mucho que te desprecio. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». El cumplido, dicho con esa voz cargada de veneno, fue más perturbador que cualquier insulto. Le recorrió un escalofrío por la espalda. «No digas eso. Es la verdad. Y eso lo hace peor. Me enferma pensar que Mateo te tuvo, que te tocó, que te besó». Su mirada bajó al camisón de seda que llevaba Sofía. «Que te vio así, vulnerable, en su cama. Y ahora yo soy tu marido». ¡Qué ironía tan cruel! La atmósfera se cargó de una electricidad tan densa que Sofía apenas podía respirar. Tenía miedo, pero una parte de ella, una parte oscura y traicionera, sentía una punzada de curiosidad, de deseo. Estar tan cerca de tanto poder, de tanta pasión, aunque fuera una pasión negativa, era embriagador. «¿Qué quieres de mí?», susurró ella. Él la miró a los ojos, una batalla se libraba en los suyos. Por un instante, creyó que iba a besarla, y su cuerpo se tensó en anticipación, sin saber si lo anhelaba o lo temía. Pero entonces, la máscara de frialdad volvió a caer en su sitio. Se levantó bruscamente de la cama, como si se hubiera quemado. «Quiero que sufras», dijo, su voz de nuevo un látigo de hielo. «Eso es todo lo que quiero. Buenas noches, esposa». Y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo. Sofía se quedó temblando en la oscuridad, con el corazón desbocado, sintiendo el calor fantasma de su cuerpo junto al suyo en la cama. Se dio cuenta de que su jaula no era la mansión, ni su apellido. Su verdadera jaula era la insoportable y contradictoria tensión que existía entre ellos, un odio tan intenso que se sentía peligrosamente cerca de otra cosa completamente diferente. Los días que siguieron se establecieron en una rutina gélida. Alejandro era un maestro de la tortura psicológica. La ignoraba en las comidas, dirigiendo toda su conversación a su madre, Matilde, como si Sofía fuera invisible. Pero cuando estaban solos, aunque fuera por un instante en un pasillo, susurraba comentarios cortantes destinados a herirla. «Ese color no te sienta bien. A Mateo le gustaba cómo te veías en azul o he oído que tu padre se siente mucho mejor con los nuevos médicos. Espero que seas consciente del sacrificio que eso implica cada vez que te miras al espejo». Sofía aprendió a construir un muro a su alrededor. Se centró en las pequeñas cosas. Ayudaba a Elena en la gestión de la casa, para sorpresa del ama de llaves, que estaba acostumbrada a las señoras Rivas que no movían un dedo. Pasaba horas en la magnífica biblioteca, perdiéndose en mundos de ficción que la alejaban de su propia realidad infernal. Descubrió un antiguo estudio de arte en el último piso, abandonado desde la época de la abuela de Alejandro, y empezó a dibujar de nuevo, una pasión que había abandonado por falta de tiempo y recursos. Sus dibujos eran su única válvula de escape, el único lugar donde podía plasmar la tormenta de emociones que la consumía. Un mes después de la boda, la familia celebró la primera cena de negocios con la nueva señora Rivas. Sofía sabía que era una prueba. Pasó horas eligiendo un vestido, optando por uno negro, elegante y discreto. Cuando bajó, Alejandro la esperaba al pie de las escaleras.
Llevaba un smoking que realzaba su imponente figura. La miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose por un instante más de lo necesario en la curva de su cuello. Aceptable, fue su único comentario. Tu único trabajo esta noche es sonreír, asentir y parecer la esposa adorable. No se te ocurra avergonzarme. ¿Entendido? Perfectamente, respondió ella con una frialdad que imitaba la suya. Durante la cena, Sofía jugó su papel a la perfección. Charló amablemente con los socios japoneses, recordando algunas frases que había aprendido en un curso años atrás, para su sorpresa. Habló de arte con la esposa de uno de los directivos. Se movió con una gracia y una seguridad que desarmaron a Alejandro. Él esperaba que se sintiera intimidada, fuera de lugar. Pero en cambio, parecía brillar con una luz propia. Él se encontró observándola, notando la forma en que su sonrisa iluminaba sus ojos, el gesto elegante de su mano al tomar una copa de vino. Y sintió una punzada de algo que no supo identificar, algo incómodo y posesivo. Después de que los invitados se fueran, se quedaron solos en el gran salón. Alejandro se sirvió un brandy. No lo has hecho tan mal, admitió, casi a regañadientes. Gracias. Procuro no decepcionar a mi dueño, replicó ella, con un sarcasmo afilado. Él se giró bruscamente, sus ojos brillando con ira. ¿Te crees muy lista? Solo obedezco órdenes. No juegues conmigo, Sofía. Dejó el vaso y caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal. Hoy has actuado como si este fuera tu mundo, como si pertenecieras a él. Quizás pertenezco más de lo que crees. Mateo pensaba que sí. Mencionar el nombre de su hermano fue un golpe bajo, y ella lo supo en el instante en que las palabras salieron de su boca. La furia en el rostro de Alejandro se transformó en un dolor desnudo. Agarró su brazo, su agarre era de acero. Nunca vuelvas a usar su nombre contra mí, siseó, su rostro a centímetros del de ella. O te juro que haré que te arrepientas. El contacto de sus dedos en su piel desnuda envió una descarga eléctrica a través de Sofía. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla de miedo y una excitación oscura. Miró sus labios, luego sus ojos tormentosos. En lugar de apartarse, se inclinó ligeramente hacia él, desafiante. ¿Qué me harás, Alejandro?, susurró ella. ¿Qué más puedes hacerme que no me hayas hecho ya? Me tienes atrapada. Soy tu prisionera. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Ponerme cadenas? La tensión entre ellos era tan densa que podía olerse. Era una mezcla tóxica de odio, dolor y una atracción tan poderosa que ambos estaban luchando desesperadamente por negar. Él miró sus labios, y por un segundo, la ira vaciló. Vio un destello de deseo puro y sin adulterar en sus ojos, tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. La soltó de repente, como si su piel quemara, y retrocedió un paso. Aléjate de mí, gruñó, su voz era un murmullo tenso. La advertencia no era para ella. Era para él mismo. Se dio la vuelta y salió del salón, casi huyendo. Sofía se quedó sola, con la marca de sus dedos en el brazo, jadeando. La guerra entre ellos estaba cambiando. Ya no era una guerra fría. Se estaba convirtiendo en un incendio, y ambos sabían que, si no tenían cuidado, se quemarían vivos. La convivencia continuó siendo una danza peligrosa sobre cristales rotos. Sin embargo, algo había cambiado desde la noche de la cena. El desprecio de Alejandro ahora venía mezclado con una vigilancia constante. Sus miradas ya no eran solo frías, eran intensas, inquisitivas. A menudo, Sofía levantaba la vista de un libro en la biblioteca o de un boceto en el estudio y lo encontraba observándola desde el umbral, con una expresión indescifrable. Antes de desaparecer tan silenciosamente como había llegado. Sofía, por su parte, se permitía pequeñas rebeliones. Descubrió que a Alejandro le gustaba el orden absoluto en su despacho. Un día, después de que fuera particularmente cruel con ella, entró y movió un portalápices de plata unos centímetros a la izquierda. Fue un acto pequeño, infantil, pero le dio una extraña satisfacción. Al día siguiente, lo encontró en su sitio original. Comenzaron una guerra silenciosa de objetos desplazados.
Un libro en la estantería, un cojín en el sofá. Era su único lenguaje, una forma retorcida de reconocer la presencia del otro. Un día, mientras paseaba por el jardín, lo vio en la piscina. No nadando por ejercicio, sino flotando de espaldas, con los ojos cerrados, el sol de la tarde brillando sobre su cuerpo musculoso y mojado. Parecía, en paz. Vulnerable. El animal salvaje que llevaba dentro, por un momento, estaba dormido. Ella se quedó observándolo desde detrás de un rosal, sintiendo una punzada de algo que no era odio ni miedo. Era una extraña empatía. La soledad que emanaba de él era tan profunda como la suya. De repente, él abrió los ojos, como si hubiera sentido su mirada. Se encontraron a través de la distancia del jardín. No hubo ira en su rostro, solo sorpresa. Y por un instante fugaz y sin defensas, hubo una pregunta en sus ojos. Una pregunta silenciosa que ella no pudo descifrar. La dinámica fue bruscamente interrumpida por una llamada telefónica una tarde. Era Javier. Javier Mendoza, su mejor amigo de la universidad, un arquitecto con una sonrisa cálida y ojos honestos que se había mudado a Londres hacía 3 años. Sophie. No vas a creerlo. He vuelto a la ciudad. Mi empresa ha abierto una nueva sede y me han trasladado. Tenemos que celebrarlo. ¿Estás libre para cenar esta semana? La alegría en la voz de Javier era tan genuina que Sofía no pudo evitar sonreír, una sonrisa verdadera y luminosa, la primera en meses. Javier. ¡Qué alegría! Claro que sí, me encantaría. Se citaron para el viernes por la noche en un restaurante italiano que solían frecuentar. Sofía no le dijo nada a Alejandro. No tenía por qué hacerlo. Su vida privada, lo poco que le quedaba, era suya. El viernes, mientras se preparaba, sintió una emoción que había olvidado. La simple normalidad de salir a cenar con un amigo. Eligió un vestido veraniego de color lavanda y se dejó el pelo suelto. Se sentía ligera. Cuando estaba a punto de salir, Alejandro entró en la mansión. Se detuvieron en seco al encontrarse en el vestíbulo. Él la recorrió con la mirada, deteniéndose en su vestido, su pelo suelto, la leve sonrisa en sus labios. Su ceño se frunció. ¿A dónde vas? ¿Tengo que informar de mis movimientos? ¿A dónde vas, Sofía?, repitió, su tono más bajo, más peligroso. He quedado a cenar con un amigo. Un amigo, la palabra sonó como una acusación. ¿Qué amigo? No creo que eso sea de tu incumbencia. Dio un paso hacia la puerta, pero él se interpuso, bloqueando su camino. Todo lo que haces bajo mi techo es de mi incumbencia. Eres mi esposa. El nombre Rivas va contigo a donde quiera que vayas. Solo voy a cenar, Alejandro. No voy a manchar tu precioso apellido por comer un plato de pasta. Cancela tus planes. La orden fue tajante, arrogante. La sangre de Sofía hirvió. No. No te estoy preguntando. Te lo estoy ordenando. No vas a salir. ¿Y qué vas a hacer si lo hago? ¿Encerrarme? ¿Pegarme? El desafío en sus ojos lo hizo retroceder mentalmente. Vio que había ido demasiado lejos. Pero su orgullo no le permitía ceder. En ese momento, sonó el claxon de un coche afuera. Era Javier. Tengo que irme. Mi amigo me espera. Intentó rodearlo, pero él la agarró del brazo, la misma agarre de acero que la otra noche. No te atrevas a darme la espalda e irte con otro hombre. ¿Otro hombre? Es mi amigo. Y tú no eres mi hombre, eres mi carcelero. Soy tu marido, rugió él, su control finalmente rompiéndose. Y mientras seas mi esposa, no te verás con nadie a mis espaldas. No es a tus espaldas. Lo nuestro no es real. Es una farsa que tú mismo creaste. No tienes ningún derecho sobre mí. Se soltó de su agarre con un tirón violento. Sus ojos estaban encendidos con una furia que igualaba la suya. Voy a salir, Alejandro. Y si intentas detenerme, gritaré tan fuerte que todos tus vecinos se enterarán del tipo de monstruo que eres.
Sostuvo su mirada por un largo y tenso segundo, el pecho de ambos subiendo y bajando con agitación. Vio en sus ojos una tormenta de ira, frustración y algo más oscuro, algo que se parecía terriblemente a los celos. Finalmente, él dio un paso atrás, con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Abrió la puerta principal y la mantuvo abierta con un gesto brusco. Vete, Siseo. Diviértete con tu amigo. Pero cuando vuelvas esta noche, tú y yo tendremos una conversación. Sofía salió con el corazón latiendo a 1000 por hora, la adrenalina corriendo por sus venas. Se subió al coche de Javier, que la miraba con preocupación. ¿Todo bien, Sofía? Parecía que estabas discutiendo. Ella forzó una sonrisa. Sí, todo bien. Cosas de familia. Durante la cena, intentó disfrutar de la compañía de Javier, pero la amenaza de Alejandro flotaba sobre ella. Javier, ajeno a todo, era el de siempre, divertido, atento, amable. Le contó sus aventuras en Londres, sus éxitos profesionales. ¿Y tú qué? Te oigo muy poco, te has vuelto muy misteriosa. Cuéntame de ti. ¿Hay alguien especial en tu vida?, preguntó con una sonrisa pícara. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono, que había dejado sobre la mesa, se iluminó con una llamada entrante. Alejandro. Dudó un instante antes de rechazar la llamada. Problemas en el paraíso, bromeó Javier. Sofía suspiró. Algo así. Alejandro volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Después de la quinta llamada rechazada, llegó un mensaje. O me contestas el teléfono ahora mismo, o voy a ese restaurante y te saco de ahí a rastras. Sofía palideció. Se disculpó con Javier y fue al baño. Contestó el teléfono, temblando de rabia. ¿Qué quieres? Quiero que vuelvas a casa. Ahora mismo. Estoy en medio de una cena. Tu cena ha terminado. Te doy 10 minutos. Si no estás saliendo por la puerta en 10 minutos, cumplo mi promesa. Y colgó. Sofía se apoyó contra la pared del baño, sintiendo una mezcla de furia y derrota. Era un tirano, un déspota. Volvió a la mesa, pálida. Javier, lo siento muchísimo, pero ha surgido una emergencia familiar y tengo que irme. Sofía, ¿qué pasa? Estás temblando. ¿Es tu padre? No, él está bien. Es complicado. De verdad, lo siento. Te llamo mañana, ¿vale? No le dio tiempo a responder. Dejó dinero en la mesa para pagar su parte y salió corriendo del restaurante. Tomó el primer taxi que encontró y se dirigió a la mansión. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero ya no tenía miedo. Estaba demasiado enfadada. La furia era su nueva armadura. Cuando llegó a la mansión, todas las luces de la planta baja estaban encendidas. Entró y lo encontró en el salón principal, de pie frente a la chimenea apagada, con una copa de brandy en la mano. La estaba esperando. ¿Te has divertido?, preguntó sin mirarla. Su voz era engañosamente calmada. La noche iba bien hasta que empezaste a comportarte como un psicópata posesivo. Se giró lentamente. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. Me faltaste al respeto, Sofía. Delante de mis narices. Tú me faltaste al respeto a mí, y a mi amigo. No tenías ningún derecho a hacer eso. Ningún derecho, se rió, una risa sin humor. Dejó la copa y se acercó a ella. Déjame que te recuerde los derechos que tengo. Tengo el derecho que me da mi apellido, que ahora es el tuyo. Tengo el derecho que me da esta casa, donde vives gratis. Tengo el derecho que me da el dinero que paga las facturas de tu padre. Cada frase era una bofetada. No vuelvas a mencionar a mi padre, advirtió ella, su voz temblando. Lo mencionaré las veces que quiera. Es mi mejor carta, ¿no? Es la correa que te mantiene atada a mí. Si no te gusta tu jaula, siempre puedes irte. Pero entonces, tu querido papá volverá a su antiguo seguro médico, si es que aún tiene. La crueldad era su arma más afilada. Y siempre daba en el blanco.
Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya no la rabia. Solo un dolor profundo y agotador. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó en un susurro. Él también era mi amigo, Alejandro. Lo quería. No lo suficiente. No lo suficiente como para no empujarlo a la muerte. Te juro que no fue así. Si tan solo me escucharas. No quiero escuchar tus mentiras. Estaban gritando de nuevo, la furia llenando el espacio entre ellos. Él dio el último paso, hasta que sus cuerpos casi se rozaron. Ese hombre, gruñó, refiriéndose a Javier. Vi cómo te miraba. Vi cómo sonreías. ¿Te gusta? ¿Te gusta su atención? Es mi amigo. Los amigos no se miran así. Los hombres y las mujeres no son amigos. Siempre hay algo más. Agarró su barbilla, obligándola a mirarlo. Contéstame. ¿Sientes algo por él? El calor de sus dedos en su piel era desconcertante. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las motas grises en sus ojos oscuros. Su mente gritaba que lo apartara, pero su cuerpo estaba paralizado. Y que si sintiera algo, lo desafió ella, su voz un susurro ronco. ¿Qué te importa a ti? Tú no me quieres. Tú me desprecias. Despreciarte no significa que vaya a tolerar que otro hombre te ponga las manos encima, siseó él. Su mirada bajó a sus labios. Porque sigues siendo mía. Eres la señora Rivas. Un bien de la familia. La palabra bien fue como una descarga. Le dio la fuerza que necesitaba. Lo empujó con ambas manos en el pecho. No soy tuya. No soy de nadie. Soy una persona. Él tropezó hacia atrás, sorprendido por su fuerza. La miró, jadeando, una mezcla de furia y algo que parecía confusión. Era como si la estuviera viendo por primera vez. No como la prometida de su hermano, no como una culpable, sino como una mujer. Una mujer con una fuerza que no esperaba. Quiero el divorcio, Alejandro, dijo ella, las palabras saliendo atropelladamente. No me importa el dinero. No me importa la casa. Encontraré una manera de ayudar a mi familia. Pero no puedo seguir así. Este odio nos está destruyendo a los dos. La palabra divorcio pareció golpearlo físicamente. Su rostro palideció. La idea de que ella se fuera, de que escapara de su control, de su venganza, de su vida, lo llenó de un pánico frío e inesperado. Él la necesitaba allí. Necesitaba ese odio, porque era la única emoción fuerte que se había permitido sentir en meses. El odio era mejor que el vacío. No habrá ningún divorcio, dijo, su voz hueca. La cláusula del abuelo habla de matrimonio, no de duración. Si nos divorciamos ahora, Ignacio lo usaría para impugnar el testamento. Perderíamos el control de la empresa. Todo por lo que nuestra familia ha luchado se iría a la basura. Era una excusa. Quizás en parte era verdad, pero ambos sabían que la razón principal era otra. Era él. No la dejaba ir. Así que me quedo aquí, pudriéndome, para que tú puedas seguir siendo el rey de tu imperio, preguntó ella con amargura. Te quedas aquí porque es tu deber. Es el precio que pagas. Cedió la venta, incapaz de mirarla a los ojos. Vete a tu habitación, Sofía. Estoy cansado de esta conversación. Ella se quedó allí, viéndolo darle la espalda, sintiendo la inmensidad de su derrota. Había jugado su única carta, el divorcio, y él la había bloqueado con la fría lógica de los negocios. Estaba atrapada. Completamente atrapada. Subió las escaleras, sintiendo el peso de cada peldaño. Pero cuando llegó a la puerta de su habitación, se detuvo. Ya no podía entrar allí. Ya no podía dormir en la cama de Mateo, rodeada por el fantasma de un amor perdido mientras era atormentada por el hombre que la odiaba. Se dio la vuelta y caminó hacia un ala de la casa que rara vez se usaba. Encontró una pequeña habitación de invitados, espartana y sin personalidad. Arrastró un colchón de otra habitación y se hizo un lecho improvisado en el suelo. A partir de esa noche, esa sería su habitación. Su propio espacio.
Su pequeño acto de rebelión. Su forma de decirle que ya no jugaría más en el escenario que él había preparado para ella. Estaba reclamando un pequeño trozo de sí misma. Era casi nada, pero en ese infierno, era todo lo que tenía. El cambio de habitación de Sofía fue una declaración de guerra silenciosa que Alejandro no esperaba. Cuando a la mañana siguiente la vio salir de aquella pequeña y olvidada habitación de invitados, sintió una extraña punzada de decepción. Había contado con que ella seguiría durmiendo en el santuario de Mateo, un recordatorio constante de su culpa. Al mudarse, ella había roto una de las reglas no escritas de su cruel juego. No le dijo nada, pero el ambiente en la casa se volvió aún más denso. Era como si una cuerda invisible se hubiera tensado hasta el punto de ruptura. Su primo Ignacio, siempre oportunista, notó la creciente brecha entre la pareja. Empezó a visitar la mansión con más frecuencia con excusas banales, observando, calculando. A menudo buscaba a Sofía cuando Alejandro no estaba. Sofía, querida, te veo pálida. ¿Te está tratando bien mi primo? Sabes que es un hombre intenso. Especialmente después de lo de Mateo. Sus palabras eran amables, pero sus ojos eran fríos. Estoy bien, Ignacio, gracias, respondía ella, cortante, sintiendo la falsedad en su tono. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, un amigo, no dudes en buscarme. A veces, los enemigos de nuestros enemigos pueden ser nuestros mejores aliados, le dijo un día, con una sonrisa cómplice. Sofía comprendió perfectamente. Ignacio estaba intentando usarla como un arma contra Alejandro. Se dio cuenta de que estaba atrapada no solo en un matrimonio infernal, sino también en medio de una lucha de poder por un imperio multimillonario. Unas semanas más tarde, la empresa organizó su gala benéfica anual, el evento social más importante del año para los Rivas. Era obligatorio que Alejandro asistiera con su nueva esposa. Para Sofía, la idea de pasar una noche entera fingiendo ser la feliz señora Rivas era una tortura. Pero no tenía elección. Quiero que estés deslumbrante, le ordenó Alejandro unos días antes. La prensa estará allí. Ignacio estará allí. No quiero darles ningún motivo para que susurren que hay problemas en el paraíso. Le entregó una tarjeta de crédito de platino. Cómprate lo que necesites. No escatimes en gastos. Tu apariencia es un reflejo de mí. La humillación la quemó por dentro. Así que eso era ella. Un accesorio caro. Una valla publicitaria para su éxito. Decidió jugar su juego, pero con sus propias reglas. Fue a las boutiques más exclusivas, no para comprar el vestido más caro, sino el más inesperado. Encontró una creación de un diseñador de vanguardia, un vestido de seda de color verde esmeralda, un color audaz y vibrante que hacía juego con sus ojos. El corte era elegante y de cuello alto, pero la espalda estaba completamente descubierta hasta la cintura, un detalle de una sensualidad sorprendente y arriesgada. La noche de la gala, cuando bajó las escaleras, Alejandro, que la esperaba en el vestíbulo, se quedó literalmente sin palabras. Se había imaginado que elegiría algo seguro, quizás negro o azul marino. Pero ese verde era un desafío. Era el color de la vida, de la primavera, de la rebelión. Y esa espalda desnuda. Era una declaración de que no estaba rota, de que no era una prisionera sumisa. Su mirada recorrió lentamente cada centímetro de ella, y Sofía vio un destello de algo primario en sus ojos, una mezcla de ira y una posesividad casi animal. Date la vuelta, ordenó, su voz ronca. Ella obedeció lentamente, sintiendo su mirada quemando su piel. Ese vestido es inapropiado. Tú dijiste que estuviera deslumbrante. ¿No te parece que estoy deslumbrante? Se giró de nuevo para enfrentarlo. Él dio un paso hacia ella, extendiendo una mano como si fuera a tocar la piel desnuda de su espalda, pero se detuvo a 1 centímetro, sus dedos temblando ligeramente. Todos los hombres de esa sala van a mirarte. Eso es bueno para los negocios, ¿no? Demuestra que el presidente de Rivas Corp tiene buen gusto. El sarcasmo goteaba de sus palabras. No me provoques, Sofía, advirtió él en un susurro bajo y peligroso. O te juro que esta noche no saldremos de esta casa.
Justo en ese momento, el timbre sonó. Era el coche que los llevaría. La tensión se rompió. «Qué pena», dijo ella con una sonrisa dulce y venenosa. «Supongo que tendrás que controlarte, marido». Tomó su abrigo y salió, dejándolo solo en el vestíbulo, luchando con una furia y un deseo que amenazaban con consumirlo. La gala fue un torbellino de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Sofía interpretó su papel brillantemente, siempre con una sonrisa en los labios, siempre un paso detrás de su marido. Pero sentía la mirada de Alejandro sobre ella toda la noche, una marca candente. Cada vez que un hombre le dirigía una mirada de admiración, ella sentía como la mano de Alejandro se tensaba en su cintura. De repente, una voz familiar la llamó. «Sofía». «No lo puedo creer». Se giró y vio a Javier, impecablemente vestido con un smoking. Su estudio de arquitectura había diseñado uno de los hospitales que se beneficiaban de la gala. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Javier, ¿qué haces aquí?» Alejandro se tensó a su lado, su cuerpo se volvió rígido como el granito. «Mi empresa colabora con la fundación. Pero nunca imaginé verte aquí. Y menos, así. Estás, wow. Pareces una estrella de cine». Alejandro apretó su agarre en la cintura de Sofía. «Mi esposa y yo estamos saludando a los invitados, Mendoza». El tono de Alejandro era gélido. Javier finalmente pareció darse cuenta del hombre que estaba junto a Sofía y la mano posesiva en su cintura. La confusión apareció en su rostro. «¿Esposa?» Sofía sintió que se le secaba la boca. Nunca le había contado a Javier sobre su matrimonio. Era demasiado humillante. «Javier, este es mi marido, Alejandro Rivas». «Alejandro, este es mi amigo, Javier Mendoza». Los dos hombres se dieron la mano, y la tensión entre ellos fue tan fuerte que casi saltaron chispas. «Un placer», dijo Javier, aunque su tono decía lo contrario. Sus ojos buscaron los de Sofía, llenos de preguntas sin respuesta. En ese momento, comenzó a sonar un vals. Javier, siempre audaz, vio su oportunidad de hablar con Sofía a solas. «Señora Rivas», dijo, con una formalidad irónica. «¿Me concedería el honor de este baile?» Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro habló. «Me temo que mi esposa está un poco cansada. Le agradecemos su invitación». Pero Javier no se dio por vencido. Miró a Sofía. «Dejemos que ella decida, ¿no te parece?» Era un desafío directo. Sofía, cansada de ser una marioneta, vio su oportunidad. «Me encantaría bailar, Javier». «Gracias». Con una pequeña sonrisa de disculpa hacia un Alejandro furioso, tomó la mano de Javier y se dirigió a la pista de baile. El rostro de Alejandro era una máscara de furia contenida. Verla irse, voluntariamente, con otro hombre, delante de toda esa gente, fue la humillación definitiva. Mientras bailaban, Javier no perdió el tiempo. «¿Marido? ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada? La última vez que hablamos parecías atrapada en el infierno, no recién casada». «Es una larga historia, Javi. Y muy complicada. Tenemos tiempo». «Sofía, mírame. ¿Estás bien? Ese hombre te mira como si quisiera asesinarme. Está pasando por un momento difícil. Es el hermano de Mateo». «Es el hermano de Mateo», exclamó Javier, entendiendo una parte del rompecabezas. «Dios mío, Sofía, ¿en qué te has metido?» No tuvieron tiempo de continuar. Alejandro estaba allí, tocando el hombro de Javier con una fuerza innecesaria. «Mi turno», dijo, su voz no admitiendo discusión. Javier miró a Sofía, quien asintió levemente. Javier se retiró, no sin antes lanzarle a Alejandro una mirada de advertencia. Alejandro la atrajo hacia él, su agarre era brutal. Colocó una mano en su espalda desnuda, sus dedos fríos sobre su piel caliente. «Parece que te estás divirtiendo mucho esta noche», siseó en su oído mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. «Estoy haciendo exactamente lo que me pediste. Ser un buen reflejo de ti. ¿Y eso incluye coquetear con tu ex amante?»
Javier no es mi examante, es mi amigo. Y lo único inapropiado aquí es tu comportamiento de hombre de las cavernas. El cuerpo de Alejandro estaba tenso contra el de ella. Podía sentir la ira vibrando a través de él. Pero también podía sentir otra cosa. Podía sentir el duro contorno de su cuerpo, el calor de su mano, la forma en que su aliento rozaba su cuello. A pesar del odio, sus cuerpos se movían juntos con una fluidez inesperada, como si se reconocieran. ¿Te gusta, continuó él, su voz un murmullo ronco? ¿Te gusta provocarme, ponerme a prueba? ¿Te excita jugar con fuego? El aliento de Sofía se atascó en su garganta. Sus palabras eran crueles, pero la cercanía, la intimidad forzada del baile, el subtexto peligroso, era una mezcla potente. La única persona que juega con fuego aquí eres tú, Alejandro. Sigues empujándome, esperando a que me rompa. Pero puede que te sorprendas de lo fuerte que soy. La apretó más contra sí, hasta que no había espacio entre ellos. Sus caderas se rozaron al ritmo del vals. Un pequeño jadeo involuntario escapó de los labios de Sofía. Un sonido que no pasó desapercibido para Alejandro. Una sonrisa oscura y depredadora jugó en sus labios. Quizás, me gusta empujarte, susurró, su boca casi tocando el lóbulo de su oreja. Quizás me gusta ver hasta dónde puedo llegar antes de que tú, respondas. Sofía sintió un torbellino de emociones, indignación, miedo y una corriente subterránea de un deseo retorcido y oscuro. Su cuerpo estaba traicionándola, respondiendo a la proximidad y a la cruda masculinidad de este hombre que la odiaba. Se sentía enferma y extrañamente viva. El vals terminó, pero él no la soltó. Se quedaron en medio de la pista de baile, mirándose a los ojos, el mundo a su alrededor desapareciendo. La batalla en sus ojos era evidente, la lucha entre su odio por ella y la innegable atracción física que lo estaba volviendo loco. Justo en ese momento, Ignacio se acercó a ellos, con su sonrisa de serpiente. Vaya, vaya. ¡Qué pareja más apasionada! Se puede sentir la electricidad desde el otro lado de la sala. Primo, me quito el sombrero. Has encontrado a la mujer perfecta para llevar el nombre de los Rivas. El comentario de Ignacio, aunque pretendía ser un cumplido, rompió el hechizo. Le recordó a Alejandro dónde estaban y por qué estaba ella allí, como parte de una estrategia, como un medio para un fin. La máscara de frialdad cayó de nuevo en su lugar. Soltó a Sofía tan bruscamente que ella se tambaleó. La noche ha terminado. Nos vamos, dijo, y se dio la vuelta para marcharse, esperándola seguirle como un perro faldero. Pero Sofía no se movió. La humillación pública, la montaña rusa emocional, la había llevado a su límite. Se quedó allí, en medio de la pista de baile, viendo cómo la espalda de su marido se alejaba. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio de muerte. Ninguno de los dos se atrevió a hablar. La tensión en el coche era tan espesa que se podía sentir en la piel. Cuando llegaron, Sofía salió del coche y caminó directamente hacia la casa, hacia su pequeña habitación de invitados. Solo quería encerrarse y olvidar esa noche. Pero Alejandro la siguió. Ella intentó cerrar la puerta, pero él la bloqueó con el pie. Entró en la pequeña y espartana habitación y cerró la puerta detrás de él. Ni siquiera has vuelto a la habitación de Mateo, dijo, observando el colchón en el suelo. Me sentía más segura aquí. No estás segura en ninguna parte de esta casa conmigo. Se acercó a ella. La habitación era tan pequeña que se sentía claustrofóbica con él dentro. Esta noche has cruzado una línea, Sofía. Yo. ¿O tú? Me trataste como a un objeto, me humillaste y luego te pones celoso como un adolescente. Tengo derecho a estarlo, explotó él. Llevas mi nombre. Cuando ese idiota te puso las manos encima, fue un insulto directo hacia mí. ¿Hacia ti? ¿O es que simplemente no soportas la idea de que alguien, cualquiera, pueda verme como una mujer en lugar de como la culpable de la muerte de tu hermano? Se quedaron sin aliento, la verdad de sus palabras suspendida en el aire. La rabia en el rostro de Alejandro se desvaneció, reemplazada por algo más crudo y honesto. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y agotamiento. No, no lo sé,
admitió, su voz apenas un susurro. No sé lo que pienso cuando te miro. Me estás volviendo loco. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Su toque, esta vez, no era cruel ni posesivo. Era suave, casi vacilante. Como el de un hombre perdido. El pulgar de él trazó su labio inferior, y un escalofrío recorrió el cuerpo entero de Sofía. El odio había desaparecido. En su lugar, solo quedaba la atracción desnuda y prohibida que había estado burbujeando bajo la superficie durante semanas. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de ira o de castigo. Fue un beso de desesperación, de confusión, de rendición. Sofía se quedó paralizada por la sorpresa, pero solo un instante. Luego, con un gemido de frustración y anhelo, le devolvió el beso, sus manos subiendo para agarrar su camisa. El beso se profundizó, volviéndose hambriento y voraz. Era como si todo el odio, toda la rabia y toda la pena de los últimos meses se hubieran canalizado en ese acto desesperado. Él la empujó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella, sus manos enredándose en su pelo. La mano de él se deslizó por su espalda desnuda, quemando su piel, y ella arqueó la espalda contra él. De repente, él se apartó, jadeando, con una expresión de horror en el rostro. Miró sus labios, hinchados por el beso, la miró a ella, y luego se miró a sí mismo, como si no se reconociera. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se alejó de ella, tropezando hacia atrás. Esto es un error. Un maldito error. Y antes de que Sofía pudiera decir nada, salió corriendo de la habitación, dejándola sola, temblando, apoyada contra la pared, con el sabor de su beso en los labios y un caos aún mayor en su corazón. El volcán que creían controlado había entrado en erupción, y la lava ardiente los había alcanzado a los dos. Y ambos sabían, con una certeza aterradora, que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Después de la erupción de aquella noche, el infierno helado de la mansión Rivas se convirtió en un purgatorio ardiente. Alejandro y Sofía se evitaban con una determinación feroz, como dos imanes con la misma polaridad. Si uno entraba en una habitación, el otro salía. Los pasillos se convirtieron en territorio de nadie, las comidas se hacían en un silencio tan profundo que se podía oír el latido culpable de sus corazones. Pero el recuerdo del beso era un fantasma que los perseguía a ambos. Sofía se encontraba tocando sus propios labios sin darse cuenta, recordando la dureza de la boca de él, la desesperación de su agarre. Alejandro se descubría mirando la espalda de su mano, la que había acariciado la piel de ella, como si aún pudiera sentir su calor. El beso no había resuelto nada, al contrario, lo había complicado todo. El odio se había demostrado ser un disfraz, una armadura frágil contra una atracción que ahora era imposible de negar. Y eso a Alejandro lo aterrorizaba. Necesitaba odiarla. El odio era simple, puro. Le daba un propósito, una razón para su dolor. Pero el deseo era confuso, traicionero. Era una traición a la memoria de Mateo. Javier no se rindió. Preocupado por el abrupto final de su cena y la palpable tensión en la gala, llamó a Sofía repetidamente. Finalmente, ella le contestó. Sofía, tenemos que hablar. Voy a tu casa. No, Javi, por favor. No es una buena idea. No me importa si es una buena idea. Me importa que estés bien. Dime un lugar público. Una cafetería. En media hora. Si no vienes, juro que iré a esa fortaleza y derribaré las puertas. Sofía, sabiendo que era capaz de hacerlo, accedió. Se encontraron en una pequeña cafetería. Javier la miró, sus ojos llenos de preocupación. ¿Me vas a contar qué demonios está pasando? Sofía suspiró y, por primera vez en meses, se desahogó. Le contó todo, la muerte de Mateo, el testamento del abuelo, el chantaje, el matrimonio de conveniencia, la crueldad de Alejandro. Javier escuchaba en silencio, su expresión pasando de la incredulidad a una furia helada. Ese hombre es un monstruo, dijo finalmente, su voz era un gruñido bajo. No puedo creer que te haya sometido a esto. Y tu familia, que lo hayan permitido.
No lo permitieron. No tenían opción, Javi. Y yo tampoco la tenía. Siempre hay una opción, Sofía. Te vas de esa casa. Hoy mismo. Te vienes a mi apartamento. Yo te ayudaré. Demandaremos a ese desgraciado. Encontraremos la manera de ayudar a tus padres. No es tan fácil. Él tiene todo el poder, todo el dinero. Nos aplastaría. Entonces lucharemos. Yo lucharé contigo. Por ti. Javier tomó sus manos sobre la mesa. Sofía, siempre he sentido algo por ti. Me fui a Londres porque sabía que estabas enamorada de Mateo y no quería interponerme. Pero he vuelto. Y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras ese sádico te destruye. Déjame ayudarte. Déjame cuidarte. Las palabras de Javier eran un bálsamo. Era la oferta de un puerto seguro en medio de su interminable tormenta. La bondad en sus ojos era tan genuina, tan diferente de la crueldad atormentada de Alejandro, que las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Pero justo cuando iba a responder, levantó la vista y su sangre se heló. Alejandro estaba de pie en la puerta de la cafetería, observándolos. Su rostro era una máscara de furia oscura, sus ojos clavados en las manos de Javier que sostenían las suyas. Había estado siguiéndola. La paranoia y los celos lo habían llevado a eso. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Sofía supo que acababa de firmar una nueva sentencia. Se despidió apresuradamente de Javier. Piénsalo, Sofía. Mi oferta sigue en pie. Cuando llegó a la mansión, lo encontró esperándola en su despacho. La habitación estaba en penumbra. Veo que no has perdido el tiempo para correr a los brazos de tu amante, dijo, su voz era peligrosamente suave. Javier es mi amigo. Y me estaba ofreciendo su ayuda, algo que nadie en esta maldita familia ha hecho. ¿Ayuda para qué? ¿Para escaparte de tu marido? ¿Para ponerle los cuernos en público? Se levantó de su silla y rodeó el escritorio lentamente, como un tigre. Dime, Sofía, cuando te toca, su voz bajó a un susurro íntimo y obsceno, ¿lo disfrutas? ¿Disfrutas sus manitas suaves, sus palabras bonitas? Eres repugnante, escupió ella. No, solo soy curioso. Se detuvo frente a ella. ¿Es mejor que yo? Nuestro único beso fue, memorable. Me pregunto cómo serán los suyos. ¿Más tiernos? ¿Más románticos? Agarró su muñeca y tiró de ella, acercándola. Quizás debería refrescarte la memoria de cómo ves a un hombre de verdad, no un niño. Suéltame. Intentó zafarse, pero él era demasiado fuerte. La acorraló contra el escritorio de caoba. Su otra mano subió por su costado, sus dedos rozando peligrosamente el borde de su pecho. Si vuelvo a verte con él, Sofía, si me entero de que has vuelto a verlo, la frase quedó en el aire, pero la amenaza era clara. El miedo de Sofía comenzó a dar paso a una rabia helada. Este hombre, que la había besado con una desesperación que delataba sus propios sentimientos, ahora la estaba degradando, tratándola como una prostituta. Ya era suficiente. Miró directamente a sus ojos y dijo con una calma que lo desarmó, Mateo nunca me habría tratado así. El nombre de su hermano fue como si le hubiera echado un cubo de agua helada. Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado. La soltó, su rostro se contrajo de dolor. Tienes razón, dijo, su voz hueca. Mateo era un hombre mejor que yo. El arrebato de ira se desvaneció, dejando solo a un hombre roto. Sal de aquí, susurró, sin mirarla. Por favor, solo vete. Sofía salió del despacho, con el corazón martilleando. Esa noche, en la soledad de su habitación, algo cambió dentro de ella. Javier tenía razón. Había una opción. No tenía que aguantar más. Quizás no podía ganar en un juzgado, pero podía recuperar su libertad. A la mañana siguiente, cuando se levantó, tomó una decisión. Se marcharía. No sabía cómo ni a dónde, pero no pasaría un día más en esa casa. Pero antes de que pudiera empezar a planear su huida, Elena, el ama de llaves, la llamó con urgencia. Señora,
es el señor Ignacio. Está aquí para verla. Dice que es importante y que no quiere que el señor Alejandro lo sepa. Intrigada, Sofía bajó a la biblioteca. Ignacio estaba allí, con su habitual sonrisa falsa. Sofía, querida. Siento molestarte tan temprano. Pero tengo información que creo que te interesará. Dejó un sobre de Manila sobre la mesa. ¿Qué es esto? Ábrelo. Sofía lo abrió. Dentro había una serie de fotografías granuladas. Eran de una cámara de seguridad. Mostraban un coche oscuro, sin matrícula visible, siguiendo muy de cerca la motocicleta de Mateo en la carretera de la costa, justo antes de la curva donde había tenido el accidente. Y había algo más, un informe de un mecánico. Es el informe del peritaje de la moto de tu prometido. Lo conseguí a través de un contacto. Parece que la línea de freno delantero había sido manipulada. Sutilmente. No lo suficiente como para que fallara de inmediato, pero sí para que no respondiera bien a alta velocidad. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué significa esto? Significa, querida Sofía, que la muerte de Mateo quizás no fue un simple accidente. Y que tu famosa discusión probablemente no tuvo nada que ver. Ignacio se inclinó hacia adelante. Mi primo está ciego de dolor y te está culpando injustamente. Pero si le presentamos esto juntos, podríamos abrirle los ojos. Y él te estaría eternamente agradecido. Imagina lo que eso haría por vuestro matrimonio. Sofía miró a Ignacio. La pieza no encajaba. ¿Por qué la estaba ayudando? A menos que... Fuiste tú, susurró ella. No me digas que... No, por supuesto que no. Soy un Rivas. Nunca dañaría a mi propia familia. Pero he estado investigando. Mateo, el pobre, tenía algunos problemas. Deudas de juego. Malas compañías. Creo que alguien lo silenció. Y tengo una idea de quién pudo ser. Sacó otro papel. Era el nombre de una empresa de importaciones, una competidora directa de una de las divisiones de Rivas Corp, dirigida por un hombre despiadado conocido como el Carnicero. ¿Y qué quieres de mí, Ignacio? Solo tu apoyo. Ayúdame a convencer a Alejandro de que debemos investigar a este hombre de forma discreta. Si logramos probar su culpabilidad, no solo vengaríamos a Mateo, sino que eliminaríamos a un gran competidor de un solo golpe. Sería un triunfo para la familia. Y tú, Sofía, pasarías de ser la villana a ser la heroína. El plan era maquiavélico, pero la evidencia era innegable. La muerte de Mateo no había sido su culpa. Tenía una prueba. Podría restregársela a Alejandro por la cara y marcharse con la cabeza bien alta. Pero si Ignacio tenía razón, había un asesino suelto. Tenía que saber la verdad. Por Mateo. De acuerdo, dijo. Te ayudaré. Esa misma noche, Sofía esperó a Alejandro en la biblioteca. Cuando él entró, ella le tendió el sobre. ¿Qué es esto? La verdad. O parte de ella. Míralo. Alejandro abrió el sobre con escepticismo, pero su expresión cambió a medida que veía las fotos y leía el informe. Palideció. Levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de una confusión aturdida. ¿De dónde has sacado esto? Eso no importa. Lo que importa es lo que dice. Que la muerte de Mateo no fue un accidente. Que fue un asesinato. Que yo no tuve nada que ver. Por primera vez desde que se conocieron, él la miró sin odio. La miró como si la estuviera viendo realmente. Vio a la mujer que había perdido a su prometido, no a la que lo había matado. El suelo bajo sus pies, construido sobre la certeza de la culpabilidad de ella, comenzó a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué me lo enseñas? Podrías haberte ido. Porque quiero justicia para Mateo. Y porque quiero que sepas, el infierno al que me has sometido, ha sido por nada. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. La culpa, una emoción que no había sentido antes con respecto a ella, comenzó a inundarlo. Tenemos que ir a la policía, dijo él. No, lo detuvo ella.
No podemos. Ignacio dice. El nombre de su primo lo alertó. ¿Ignacio está metido en esto? ¿De dónde sacó él todo esto? Él cree saber quién es el culpable. Un competidor llamado, el carnicero. Dice que Mateo tenía deudas. Alejandro la miró fijamente. Su mente, entrenada para ver traiciones y segundas intenciones, empezó a conectar los puntos. Ignacio, que se beneficiaría de la caída de un competidor. Ignacio, que convenientemente tenía todas las pruebas. Ignacio, que había estado intentando sembrar cizaña entre ellos desde el principio. Una sospecha terrible, fría y oscura, comenzó a formarse en su mente. No confíes en Ignacio, Sofía, dijo, su voz era grave. Si él te dio esto, es porque quiere algo. Y probablemente no sea justicia para Mateo. Se quedaron en silencio en la biblioteca, el sobre de Manila entre ellos como una bomba de relojería. La verdad que creían haber encontrado solo había abierto la puerta a un laberinto de mentiras mucho más peligroso. Ya no estaban enfrentados el uno al otro. Sin saberlo, acababan de convertirse en aliados contra un enemigo oculto, un enemigo que quizás estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Y en medio de esa nueva y peligrosa alianza, la naturaleza de su propia relación estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación de que la muerte de Mateo podría haber sido un asesinato, y no un accidente provocado por ella, reconfiguró por completo el universo de Alejandro y Sofía. El odio que él sentía, el pilar sobre el que había construido su tormento, se resquebrajó, dejando paso a una confusa y abrumadora oleada de culpa. Sofía, por su parte, sintió una vindicación agridulce, era inocente del crimen del que la habían acusado, pero la verdad la había arrojado a un peligro aún mayor. Esa noche no hablaron más. Se retiraron a sus respectivas habitaciones, pero ninguno de los dos pudo dormir. Alejandro pasó horas en su despacho, no bebiendo, sino pensando. Repasó cada conversación, cada gesto de su primo Ignacio desde la muerte de Mateo. Su falsa compasión, sus sutiles intentos de ponerlo en contra de Sofía, su interés casi febril en los negocios. La sospecha que había nacido en la biblioteca creció hasta convertirse en una monstruosa certeza. Ignacio no estaba ayudando. Estaba manipulando. A la mañana siguiente, Alejandro buscó a Sofía. La encontró en el estudio de arte, con la luz del amanecer iluminando su rostro concentrado mientras dibujaba. Tenemos que hablar, dijo desde la puerta. Sofía levantó la vista, sorprendida por su tono. No era agresivo, era serio, casi conspirador. ¿Sobre qué? Sobre Ignacio. No confío en él. Esta historia sobre el carnicero es demasiado conveniente. Es como si nos estuviera entregando un villano en bandeja de plata para distraernos de la verdad. Se acercó y miró el dibujo de Sofía. Era un retrato de Mateo, sonriendo, lleno de vida. La habilidad y el amor plasmados en cada trazo lo conmovieron profundamente. ¿Cómo había podido pensar que esta mujer, capaz de capturar el alma de su hermano de esa manera, podría haberle hecho daño? Creo que Ignacio está detrás de todo esto, continuó Alejandro. No directamente. Él nunca se mancharía las manos. Pero creo que él empujó a Mateo a esos negocios turbios. Quizás incluso saboteó la moto para asustarlo, para quitarle de en medio en la línea de sucesión, y la cosa se le fue de las manos. ¿Por qué crees eso? Porque conozco a mi primo. Es ambicioso y despiadado. Y te estaba usando a ti. Si yo te hubiera creído y hubiera ido a la guerra contra ese competidor, habría iniciado una batalla empresarial que nos habría debilitado a todos, dejando a Ignacio en una posición perfecta para tomar el control. Sofía dejó el lápiz. El cansancio de meses de lucha se reflejaba en su rostro. Entonces, ¿qué hacemos? Fingir, dijo Alejandro. Vamos a seguirle el juego a Ignacio. Le haremos creer que confiamos en él, que estamos de su parte. Mientras tanto, voy a contratar a un investigador privado, el mejor del país, para que investigue a mi primo. Sus finanzas, sus llamadas, sus movimientos. Vamos a atraparlo, Sofía. Te lo juro. Juntos, añadió ella.
Vamos a atraparlo juntos. Él la miró, sorprendido. Sí, dijo finalmente. Juntos. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de un nuevo significado. Por primera vez, estaban en el mismo bando. El enemigo común los había convertido en improbables aliados. La dinámica en la mansión cambió drásticamente. Ante Ignacio y el resto de la familia, Alejandro y Sofía comenzaron a representar el papel de una pareja unida por la tragedia y la búsqueda de justicia. Alejandro se mostraba más atento con ella en público, le tomaba la mano, le ponía un brazo sobre los hombros. Eran gestos para el público, pero para ambos, cada roce era una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio del beso y de la tensión no resuelta que seguía vibrando entre ellos. En privado, se reunían en secreto en el despacho de Alejandro a altas horas de la noche, repasando la información que el investigador, un exagente del servicio de inteligencia llamado Fermín, les iba proporcionando. Descubrieron transferencias bancarias sospechosas de Ignacio a cuentas en el extranjero, registros de llamadas a números de teléfono de usureros conocidos. Las piezas del rompecabezas encajaban lentamente. Una noche, mientras analizaban unos documentos, Sofía dejó escapar un bostezo. ¿Estás cansada?, preguntó Alejandro, su voz más suave de lo habitual. Un poco. Estas noches en vela. Él se levantó y volvió unos minutos después con 2 tazas de té. Toma. Te ayudará a mantenerte despierta. Ella aceptó la taza, sus dedos rozando los de él. Un gesto tan simple, pero tan cargado de intimidad. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo el té. Siento mucho cómo te he tratado, Sofía, dijo él de repente, sin mirarla, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador. Fui cruel. Injusto. Estaba ciego de dolor y la pagué contigo. Lo estabas, respondió ella, su voz suave pero sin ocultar la herida. Pero, supongo que el dolor nos hace hacer cosas terribles a todos. Él finalmente la miró. En sus ojos ya no había odio, solo un profundo y sincero arrepentimiento. Quiero que sepas, que cuando todo esto termine, eres libre. Anularé el matrimonio, te daré una compensación económica que asegure el futuro de tu familia para siempre. Podrás irte y empezar de nuevo, lejos de mí, lejos de esta familia. La oferta era todo lo que ella había deseado durante meses. La libertad. Y sin embargo, ahora que la tenía al alcance de la mano, la idea de marcharse, de dejarlo, le provocó un dolor sordo en el pecho. Se había acostumbrado a su presencia, a sus luchas, a esta extraña alianza. Y, aunque odiara admitirlo, a la atracción que la consumía. Gracias, Alejandro, fue todo lo que pudo decir. El avance definitivo llegó una semana después. Fermín les entregó una grabación. Era de una cámara de seguridad en un aparcamiento subterráneo, fechada 2 días antes de la muerte de Mateo. Mostraba a Ignacio entregando un fajo de billetes a un hombre de aspecto siniestro. Fermín lo había identificado. Era un mecánico conocido por hacer trabajos sucios. La grabación no tenía audio, pero no hacía falta. La imagen era condenatoria. Lo tenemos, susurró Alejandro, su rostro era una máscara de furia helada. Decidieron tenderle una trampa a Ignacio. Organizaron una reunión familiar en la mansión con la excusa de discutir la estrategia contra el carnicero. Cuando todo el clan Rivas estuvo reunido en el salón principal, Alejandro, Sofía, Matilde e Ignacio, Alejandro comenzó a hablar. Gracias a la ayuda de Ignacio y a la valentía de Sofía, hemos descubierto la verdad sobre la muerte de Mateo, comenzó, mirando fijamente a su primo. Ignacio sonrió, engreído, creyendo que iba a recibir los elogios. Hemos decidido llevar estas pruebas a la policía. Las fotos del coche que lo siguió, el informe del sabotaje de los frenos. Y una prueba más, interrumpió Sofía, su voz clara y firme. Sacó una tablet y le dio al play. La grabación del aparcamiento apareció en la gran pantalla de televisión de la sala. El rostro de Ignacio se descompuso. Pasó del blanco al verde en segundos. Matilde soltó un grito ahogado. Ese hombre es el que me recomendaste para arreglar el coche la semana pasada, Ignacio.
Dijiste que era el mejor de la ciudad, dijo Alejandro, su voz goteando veneno. Ignacio intentó farfullar una excusa. Es un malentendido. Yo solo, le estaba prestando dinero. Tenía problemas. Ah, claro. Le prestaste una enorme cantidad de dinero al mismo mecánico que casualmente saboteó la moto de tu primo 2 días después. ¡Qué coincidencia!, rugió Alejandro, perdiendo la compostura. Se abalanzó sobre Ignacio, agarrándolo por las solapas. Tú lo mataste. Mataste a mi hermano por dinero, por poder. Los dos hombres forcejearon. Sofía y Matilde gritaban. En ese momento, la puerta del salón se abrió y 2 policías, avisados previamente por Fermín, entraron en la habitación. Separaron a Alejandro de un Ignacio balbuceante y aterrorizado. Ignacio Rivas queda detenido como principal sospechoso en la investigación de la muerte de Mateo Rivas. Mientras los policías se llevaban a un Ignacio que gritaba que era inocente, el caos dio paso a un silencio desolador. Matilde estaba en el suelo, sollozando. Alejandro estaba de pie, jadeando, con la mirada perdida. Y Sofía se quedó allí, en medio de la habitación, sintiendo que un capítulo horrible de su vida acababa de cerrarse. La justicia, por fin, se había abierto paso. Pero, ¿y ahora qué? Miró a Alejandro. Él la miró a ella. La verdad los había unido para luchar, pero ahora que la batalla había terminado, la pregunta que ambos habían estado evitando flotaba en el aire entre ellos, ¿los separaría para siempre? Con la detención de Ignacio, un velo de sordidez y mentira se levantó, pero dejó al descubierto las profundas heridas que quedaban. Matilde, enfrentada a la traición de su sobrino y la dolorosa verdad sobre la muerte de su hijo menor, se encerró en un duelo silencioso, apoyándose en Sofía de una manera que sorprendió a todos. Veía en la joven no a una extraña, sino a la última conexión viva con la felicidad de su hijo perdido. La relación entre Alejandro y Sofía entró en un territorio extraño e indefinido. Ya no eran enemigos, ni meros aliados. La intensidad de la investigación los había unido de una forma íntima, forzando una cercanía y una confianza que ninguno de los dos había previsto. Pasaban tiempo juntos, pero ahora de forma voluntaria. Paseaban por los inmensos jardines, hablando, no de negocios o venganzas, sino de cosas triviales. De libros, de música, de sueños perdidos. Alejandro descubrió el humor ingenioso de Sofía, su pasión por el arte, su bondad innata. Sofía descubrió que, bajo la coraza de arrogancia, había un hombre con un profundo sentido de la responsabilidad y una lealtad feroz hacia aquellos a los que amaba, aunque su dolor lo hubiera llevado a expresar ese amor de forma retorcida. Una tarde, mientras veían llover desde la biblioteca, Alejandro rompió el cómodo silencio. No he olvidado mi promesa. En cuanto los asuntos legales de Ignacio se estabilicen, iniciaremos los trámites de anulación. Fermín también ha preparado los documentos para el fideicomiso. El futuro de tu familia está asegurado. Sofía sintió un nudo en el estómago. La libertad. Era lo que había anhelado. Entonces, ¿por qué la palabra sonaba como una sentencia? Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era tenso, cargado de palabras no dichas. Sofía miró a Alejandro, que observaba la lluvia con una expresión de profunda melancolía. Y se dio cuenta de algo que la asustó, no quería irse. Se había enamorado de ese hombre complicado, atormentado y ferozmente protector. Se había enamorado de la persona que vislumbraba bajo las capas de dolor y orgullo. Supongo que Javier estará contento, dijo él de repente, su tono casual desmentido por la tensión en sus hombros. La mención de Javier fue como una pequeña descarga eléctrica. No he hablado con él desde que todo empezó. Él, parece un buen hombre. Te cuidará bien. Sonaba como si estuviera entregándola, renunciando a ella. Y a Sofía eso le dolió. Javier es mi amigo, dijo ella con firmeza. Solo tu amigo, la miró por primera vez, sus ojos grises buscando la verdad en los suyos. Después de que me ofreciera un futuro, ¿aún dudas?
La vulnerabilidad en su pregunta la desarmó. No estaba siendo arrogante. Estaba siendo inseguro. Sofía se levantó y se acercó a él. Se paró a su lado, tan cerca que sus brazos se rozaban. Alejandro, ¿qué es lo que quieres tú? Él se giró para mirarla. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento en su mejilla. ¿Importa lo que yo quiera? Después de todo el daño que te he hecho, he perdido el derecho a querer nada de ti. Dímelo. Él extendió la mano y, con una delicadeza que le encogió el corazón, le apartó un mechón de pelo de la cara. Quiero despertarme por la mañana y saber que sigues en esta casa. Quiero escuchar tu risa en los pasillos. Quiero discutir contigo sobre qué libro leer a continuación. Quiero. Su voz se quebró. Te quiero a ti, Sofía. Me he enamorado de ti. Y es la cosa más estúpida y egoísta del mundo, lo sé. Pero es la verdad. El corazón de Sofía se desbordó. Las lágrimas que no había llorado en meses brotaron de sus ojos. Yo también te amo, Alejandro. Idiota arrogante y posesivo, añadió con una pequeña sonrisa temblorosa. La sorpresa y el alivio en el rostro de Alejandro fueron tan inmensos que casi se tambaleó. Sofía, susurró su nombre como si fuera una oración. Y la besó. No fue un beso de ira, ni de desesperación. Fue un beso de asombro, de alivio, de un amor que había florecido en el terreno más pedregoso. Fue un beso lento, tierno, que lo decía todo. La anulación nunca se mencionó de nuevo. El matrimonio de conveniencia se convirtió, poco a poco, en uno de verdad. Alejandro le devolvió a Sofía su taller de arte, pero esta vez, él mismo se encargó de llenarlo con los mejores materiales. Ella le devolvió a él la risa, llenando la mansión de una luz que había estado ausente durante demasiado tiempo. Rompieron las reglas que ellos mismos habían creado. Una noche, Sofía entró en la habitación principal, la de Alejandro, con su almohada en la mano. Él la miró desde la cama, con una pregunta en los ojos. Creo que esta casa es lo suficientemente grande como para no tener que dormir en el suelo, dijo ella. Esa noche durmieron juntos por primera vez. No hicieron el amor. Simplemente se abrazaron, encontrando consuelo y perdón en el calor del otro. Su primera vez juntos fue semanas después, una noche de tormenta. Fue una expresión de todo el anhelo reprimido, de toda la pasión contenida. Fue una unión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían luchado por encontrar el camino hacia la luz. Juntos, se enfrentaron al juicio de Ignacio, que finalmente fue condenado a una larga pena de prisión. Juntos, revitalizaron el Imperio Rivas, con Alejandro al timón y Sofía aportando una nueva visión creativa y humana a la fundación benéfica. Se convirtieron en un equipo, en socios, en los mejores amigos. Un año después de la condena de Ignacio, en el aniversario de su extraña boda, Alejandro llevó a Sofía al pequeño estudio de arte. En el centro, sobre un caballete, había un gran lienzo cubierto. «Feliz aniversario, mi amor», dijo él. «He intentado pintar algo para ti. Es terrible, pero es para mostrarte lo mucho que has cambiado mi mundo». Sofía se rió y retiró la tela. Pero debajo no había una pintura. Había un documento enmarcado. Los papeles de adopción. «Sé que nunca podré reemplazar a Mateo», dijo Alejandro, su voz llena de emoción. «Pero podemos darle un hogar a un niño que lo necesite. Podemos construir nuestra propia familia, desde cero. Una familia basada en el amor, no en la obligación». Sofía lo miró, con el corazón tan lleno que creía que iba a estallar. «Hay algo más», dijo ella, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. «Creo que nuestra familia ya ha empezado a construirse. Alejandro, estoy embarazada». Él se quedó paralizado, sus ojos se abrieron como platos. Luego, una sonrisa, la sonrisa más grande y genuina que ella le había visto jamás, iluminó su rostro. La levantó en brazos, dándole vueltas en medio de la habitación. «Te amo, Sofía. Dios, cómo te amo. Yo también te amo». Tuvieron un hijo, un niño de ojos grises y sonrisa fácil, al que llamaron Mateo, no para reemplazar, sino para honrar.
Y 2 años después, una niña con los ojos verdes de su madre, a la que llamaron Victoria, porque su amor había sido la mayor de las victorias. La mansión, que una vez fue una jaula de oro y un mausoleo de dolor, se llenó de risas de niños, de olor a pintura y a galletas recién horneadas. El dolor nunca desapareció por completo, se convirtió en una cicatriz, un recordatorio del oscuro camino que habían tenido que recorrer para encontrarse. Pero ahora, era un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor podía encontrar la manera de echar raíces y florecer. Él la culpó por una tragedia. La ató a él por una obsesión con una verdad retorcida, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único lenguaje que el dolor entendía. Pero cuando la vio renacer, fuerte y digna, y cuando los celos le mostraron el aterrador vacío que ella dejaría, el arrepentimiento le enseñó la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.